Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, evidentemente tenemos visiones distintas, evidentemente sentimos que hay un planteo que ya estaba en el informe del Poder Ejecutivo a la rendición de cuentas y que se consolida acá en las intervenciones que escuchamos, de un tono autocomplaciente, ¿verdad?, según el cual parecería que por acción del gobierno la enorme mayoría de los uruguayos viven mejor, los más vulnerables son objeto de un cuidado suficiente y el país transita una senda de desarrollo y de progreso. Sin embargo, nosotros sentimos que hay una realidad diferente. Hay un deterioro en condiciones de vida de grandes mayorías, en particular de los sectores más vulnerables, cosas que en general se han minimizado. Y en el plano social se consolida la pobreza infantil y aumenta considerablemente el número de personas en situación de calle. La pobreza hoy está en los mismos niveles que el año pasado. Decenas de miles de compatriotas que viven en la pobreza más que en 2019. En su momento, durante la pandemia, habíamos alertado que si no se volcaban recursos suficientes iba a caer mucha gente en la pobreza y fue lo que sucedió. Cayeron 100.000 personas en la pobreza a pesar de las alertas. Y bueno, recomponer la situación de familias que tienen esa vulnerabilidad no es tan sencillo, no es algo automático y realmente la realidad actual lo está verificando. Tenemos una situación también de multiplicación de las personas que viven en situación de calle por múltiples factores. Y también debemos decir que si bien el empleo se recupera, no lo hace con los niveles de calidad de empleo que había. Hoy, según lo planteado por el Instituto Cuesta Duarte, hay 100.000 trabajadores más que en 2019 que cobran un salario menor a 25.000 pesos líquidos. Hay también un proceso de fragilización en la provisión de bienes y servicios públicos. Está claro que en servicios públicos afecta a los sectores vulnerables, pero también afecta a las clases medias y a los sectores más acomodados, ¿verdad? Estamos hablando de temas que tienen que ver con la inseguridad, con la salud, el deterioro en la salud pública, la falta de medicamentos, la mayor demora para la atención de especialistas, en temas de vivienda donde no aparecen las viviendas prometidas, en temas de educación, en temas de políticas sociales. En el tema asentamientos, que tanto se discutió el año pasado y en donde lamentablemente se revirtió un proceso que se había dado entre 2006 y 2019 de reducción del número de asentamientos, si bien todavía quedan realmente un número muy significativo, esa caída se detuvo en estos años. En fin, en materia de transformación educativa, no es acá la instancia para ponernos a discutir en profundidad sobre la transformación, que ya no es reforma, pero sí con el hecho de que cualquier transformación educativa, ya ni hablar de una reforma educativa, requiere recursos y lo que se ha hecho es reducir los presupuestos de ANEP y de la educación en general. Obviamente, hay una visión complaciente de gobierno porque en última instancia los aspectos problemáticos o son culpa de afuera o son culpa del antes. Se ignoran fortalezas y se genera ese relato. Tenemos un crecimiento que va a terminar siendo magro. Este año, ya hace casi un año que estamos en una situación prácticamente de estancamiento económico. Las proyecciones de los analistas para este año también implican estancamiento o un crecimiento muy magro. Sabemos que hay factores a esto también han contribuido, el tema de la sequía, el tema de la situación de frontera con Argentina, pero más allá de eso, cuando termine este quinquenio, la torta va a ser casi 9% más grande y la distribución va a ser peor. Se habla de un aumento en la masa salarial, pero que va a ser bastante menor que el incremento del producto, que el incremento del ingreso nacional.
Por lo tanto, como bien decía nuestro compañero José Núñez, la participación en la torta general de los trabajadores va a haber caído en este proceso. Ha habido también y sigue habiendo un deterioro de la competitividad. Y ya no me refiero solo a la situación de Argentina, obviamente hay un deterioro en la competitividad general porque no hay agenda de competitividad, porque no hay agenda de productividad, porque no hay agenda de desarrollo tecnológico. Además, otros aspectos que deterioran la competitividad, lo que es ahora el cuasimonopolio en el puerto de Montevideo o la evolución del tipo de cambio, del dólar. Hoy tenemos un nivel de tipo de cambio que está en el subsuelo. ¿Quién iba a decir hace un año, año y pico, con el dólar a 42, 43 pesos, que hoy iba a estar en el entorno de 38, con autoridades que miran para el costado, que fundamentan incluso que el gobierno, el Banco Central, no debe intervenir en un mercado que sabemos que es un mercadito en donde la especulación también juega y en donde la presencia disciplinadora del Banco Central es importante, en donde la presencia y las señales que da el Banco Central podrían perfectamente permitir que el tipo de cambio volviera a niveles más razonables. Hemos escuchado de parte del señor presidente que el problema es que la caja de herramientas es limitada. Para esto no se necesita una gran caja de herramientas, se necesita una única herramienta que es la de la intervención en el mercado, que está totalmente disponible para el Banco Central, que tiene la espalda y la capacidad financiera más que suficiente como para hacerlo. Acá hay una decisión de índole política. Se habla de que hay que priorizar la inflación como si el hecho de que el dólar aumentara, según lo que los propios modelos del Banco Central indican, que tiene un retraso de 12, 15%, sabemos que el impacto sobre la inflación es muy limitado. Tan es así que el propio presidente del Banco Central dice que la baja de inflación básicamente no se debe a la caída del tipo de cambio. Entonces, si la caída del tipo de cambio no es un factor central para explicar la caída de la inflación, por lógica, un aumento en el tipo de cambio tampoco podría ser un argumento que explique un aumento significativo de la inflación. Además de que se desconoce un impacto obvio de este atraso cambiario que es el mayor del siglo XXI, que es que el deterioro del dólar ha destruido el patrimonio del Banco Central del Uruguay. Un balance del Banco Central que indicaba un patrimonio holgado, ¿verdad?, con 16.000 millones de dólares de activos en dólares y con un patrimonio que rondaba los 1.400, 1.500 millones de dólares, pasó a ser negativo el patrimonio justamente por el impacto del atraso cambiario. Cuando se plantea que el Banco Central solo tiene que tener el objetivo inflacionario, me pregunto si el Banco Central también no tendría que preocuparse por cómo evoluciona su propio balance. Sentimos que, mirando no solo el año 2022, sino la estrategia del gobierno en materia fiscal, claramente hubo una presión a la rebaja de gasto público al principio, en los primeros años, justo en años en donde la pandemia indicaba que había que proveer más recursos, no menos, como hizo el mundo entero. Pero aún en el contexto de la emergencia sanitaria, el gobierno se aferró a la reducción del gasto y ahora vemos que se afloja la cincha de cara a un proceso electoral. Se ve obviamente en lo que es la trayectoria prevista para salarios y pasividades, se ve también para varios recursos que muchas veces se canalizan hacia las intendencias departamentales. Se realizó un ajuste en el terreno fiscal que entendíamos, y lo decíamos en los años anteriores, era de mala calidad, porque no era recorte de grasa, era directamente reducción de salarios y reducción de pasividades, cosa que ahora se vuelve a quedar claro que era un ajuste transitorio.
En su momento la reducción de salarios y pasividades representó más del 1% del producto. Y no es la nueva institucionalidad fiscal la que tiene mérito, ¿verdad? Porque volvemos a decir, esta regla fiscal no es regla. Se corre el arco. Para el año 2023 se había previsto un déficit estructural en la llamada regla fiscal del 2,5. Ahora el propio gobierno proyecta 2,7 y nos quiere hacer creer que están cumpliendo la regla. Hasta lo que yo sé, 2,7 es mayor que 2,5, la regla no se está cumpliendo y lo que se procura ahora es anchar el arco o mover el arco para cumplir artificialmente esa meta. El resultado fiscal en general está lejos de ser satisfactorio y eso que fue la obsesión de la gestión económica de este gobierno. Hoy, en julio de 2023, tenemos un déficit fiscal de Gobierno Central y BPS del entorno del 3,9% del producto, esencialmente el mismo que había en 2019 cuando escuchábamos esas alarmas de que el nivel de déficit era catastrófico. Era catastrófico antes y ahora no. Y eso que hoy tenemos 9 puntos más del producto de deuda pública, como bien planteaba el senador Núñez. Tenemos problemas con la transparencia en esta regla fiscal, porque claramente hay un uso abusivo de medidas y de herramientas, como los fideicomisos y los CREMAF, que hacen que haya muchos gastos que no se están registrando en el gasto público. Hay muchos gastos que se están considerando, entre comillas, en ese eufemismo de que están fuera del perímetro fiscal. Pero en última instancia son gastos que se están haciendo, que están implicando deuda y que están generando compromisos para los gobiernos futuros. Subestima también el déficit actual y el gasto actual. Si ya no se cumplía el déficit sin considerar este dibujo, con más razón no se va a cumplir, de hecho, la meta cuando se incorporen estos gastos que, reitero, no se están registrando en el perímetro fiscal. No es esto sinónimo de transparencia, sin duda. Por eso es que en cuanto a la institucionalidad fiscal, nos hacemos siempre las preguntas que ya planteamos anteriormente y que también planteamos en comisión. ¿De qué sirve anunciar con tanta grandilocuencia una regla fiscal cuando en realidad no se cumple? De hecho, y se dibuja la situación, se corre el arco o hay cosas que no se registran. No está esto limitando, como se supone que debe hacer una regla, la discrecionalidad excesiva del gobierno. ¿Cuál es el valor de la regla fiscal si después se elige qué es lo que se registra y qué es lo que no? ¿Qué sentido tiene establecer un tope al crecimiento del gasto si después hay un festín de gasto que se hace por fuera del perímetro de la regla? ¿De qué sirve hablar tanto de institucionalidad, responsabilidad fiscal y transparencia si después se usa la política fiscal en estos términos, como lo está haciendo ahora el gobierno? No vamos a acompañar, evidentemente, esta rendición de cuentas. Es cierto que gobernar es priorizar y, sobre todo, en lo más político que tiene un gobierno, que es la política de ingresos públicos y de gasto público, la política fiscal. Es lo más político que un gobierno debe manejar. Y es cierto que allí es donde se expresa que un gobierno debe priorizar. Discrepamos con las prioridades que ha tenido este gobierno en materia tributaria y en materia de gasto. Un gobierno que gobernó para sectores minoritarios, para Maya Oro en la propia terminología del presidente de la República, no priorizando la situación de grandes mayorías nacionales e incluso de sectores realmente vulnerables. No vamos a acompañar esta rendición de cuentas porque discrepamos con la visión y la acción de la estrategia fiscal
de cara a las necesidades del país, de la cobertura social, por supuesto, de la provisión de bienes y servicios públicos, salud, educación, vivienda, etcétera, pero que tampoco incluye una agenda de crecimiento, de productividad, de tecnología, de competitividad. Voy a hacer un último comentario a algo que el senador informante por la mayoría mencionó y que queremos manifestar nuestra total discrepancia. Si la Constitución requiere iniciativa privativa del Poder Ejecutivo para algunas cosas, no se sustituye eso con la voluntad del legislativo, como se dice acá. Justamente está previsto que tenga iniciativa del Ejecutivo en oposición a la iniciativa del legislativo. ¿Cómo se puede plantear que no importa que se exija iniciativa del Ejecutivo si hay mayoría en el Parlamento? Justamente para esa es la iniciativa del Ejecutivo. ¿Es cierto que ha pasado en algún momento? Sí, yo recuerdo hace un par de rendiciones de cuentas que tuvimos una discusión clara, ya no en términos de iniciativa, sino de otro artículo en la Constitución que dice explícitamente que en la Constitución no deben incluirse componentes de la seguridad social, y se votó en aquella instancia, obviamente nosotros no acompañamos, un artículo que refería a la seguridad social del Servicio de Pensiones y Retiros Militares. También allí se hizo una argumentación insólita que contradecía lo que la Constitución decía de manera literal. No era una cuestión de interpretación, era literal. Y acá lo mismo. No se puede decir que si hay mayoría en el legislativo no importa la iniciativa del Ejecutivo. Y tampoco se puede decir que consultado después el Ejecutivo mandó decir que estaba de acuerdo. ¿Cómo mandó decir? ¿La iniciativa se da por charlas informales, por WhatsApp? No. Si el Ejecutivo está de acuerdo con esto, perfecto. Que envíe el proyecto con su iniciativa, porque además estos temas ni siquiera tienen por qué estar en la rendición de cuentas, que envíe para un tratamiento rápido en las respectivas comisiones, sería en Hacienda, por en general refiere a exoneraciones, y se salva el problema. No se puede fundamentar que se elimina o se sustituye un mandato constitucional, como la iniciativa privativa del Ejecutivo en temas de exoneraciones tributarias, diciendo que igual el Ejecutivo está de acuerdo. Que el Ejecutivo mande el proyecto y lo tratamos correspondientemente en la comisión referida. Estamos hablando de lo que ahora son los artículos 215, que refiere a una exoneración del impuesto a la renta de las actividades económicas, al artículo 573, que refiere a exoneraciones de medios de prensa y de radiodifusión y televisión, y al artículo 632, que refiere al cómputo de licencias en el servicio exterior. Podremos estar de acuerdo o en contra de cada uno de estos tres artículos, pero sobre lo que no estamos de acuerdo es que se vote inconstitucionalmente en la rendición de cuentas. Ya se votó en la comisión, violentando lo que incluso fueron los informes de la División de Estudios Legislativos, ¿verdad?, de la Cámara de Senadores, informes que son nítidos en este tema y que estaban disponibles antes de la votación en comisión. Realmente exhortamos a que se revise esto, que no se voten estos tres artículos en el Pleno del Senado y que se procesen como debe ser y como dicta la Constitución, con iniciativa del Poder Ejecutivo en un tratamiento correspondiente en las comisiones y en el Pleno del Senado. En síntesis, señora presidenta, discrepamos con la filosofía y el enfoque de la gestión fiscal, discrepamos con la interpretación y el relato de sus resultados, discrepamos con las prioridades que tiene el enfoque fiscal que desatiende las grandes necesidades nacionales. Por eso es que no vamos a acompañar esta rendición de cuentas. Muchas gracias, señora presidenta. A usted.